Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodas porque como estaréis viendo, hoy ha vuelto la guerra de las abejas, una nueva esperanza. Así que vamos a seguir con esta historia, esta vez con un mapa interactivo. ¿Por qué? Porque lo veo necesario para los siguientes movimientos que os voy a contar. Primero os voy a explicar un poco qué estáis viendo. Estáis viendo a grandísimos rasgos, lógicamente, lo que es el mapa del universo de EVE Online, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por regla general, en todo este centro, ¿vale? En toda esta parte de aquí, es la parte, por así decirlo, la parte neutral. En toda esta parte no hay facciones ni nada porque son las facciones del mismo lore del juego, ¿vale? De la misma historia, por así decirlo. Entonces ahí no puede haber nada, son las distintas facciones normales las que pelean entre ellas, con las historias, con las aventuras. Y claro, a todo alrededor, a lo largo de todo alrededor, hay miles y miles de sistemas dispuestos a ser invadidos o a ser colonizados. Cada punto de estos es un sistema con su estrella, su sol o sus distintos soles, sus planetas, sus lunas, sus estaciones espaciales. Es una locura de grande. Quizás en otro vídeo más adelante os enseño un poco lo grande que es este mapa. Pero bueno, vamos a comentar un poco. Como podréis estar viendo, excepto la zona del centro, lo que es toda la zona del norte, toda la zona del oeste, y toda la zona del sur está dominada por el Imperio. Aquí tenemos a Mittani, ni más ni menos que con su gran flota en lo que es la base del Imperio. Toda esta zona de aquí, sin embargo, son, por así decirlo, de distintas organizaciones, de distintas alianzas, ¿vale? Todo lo demás está repartido. Más adelante, si tenemos que ver alguna, pues ya la veremos más tranquilamente. He de decir que todo esto no es solo del Imperio, es del Imperio y, por así decirlo, sus virreinatos, como expliqué en el capítulo anterior, ¿vale? Lo que es toda esta zona sí es el Imperio, y todas las demás zonas son, pues eso, distintas alianzas que han rendido pleitesía. Es decir, lo que es el Imperio en sí domina mucho más de la mitad de todo el universo y el resto se reparte entre decenas, si no cientos de otro tipo de alianzas. Justo en el lado opuesto tenemos ni más ni menos que a I-Want ISK, como expliqué en el vídeo anterior, ¿vale? En el que nos encontramos ni más ni menos que a Lenny Kravitz 2, hablando con el jefe de la Mercenary Coalition, ¿vale? Ahí fue justamente donde lo dejamos y donde vamos a continuar ahora. Lenny le había preguntado al jefe de la organización mercenaria cuánto costaría comprar toda su organización para derrocar al Imperio. A lo que, de una manera bastante acertada, el jefe de la coalición mercenaria se echó a reír. Dijo que eso era imposible, que ni todas sus tropas ni todas sus naves serían capaces contra el Imperio, era demasiado grande. Y entonces Lenny replanteó la pregunta. Dijo, vale, vamos a mirarlo desde otro punto de vista. ¿Cuánto dinero os haría falta a vosotros, la coalición mercenaria, para mejorar vuestras naves y conseguir así destrozar al Imperio? Y ahí dijo el hombre, bueno, aquí ya podemos empezar a negociar. Y así empezó la amenaza fantasma. Lenny Kravitz empezó a pagarle millonadas, trillones y trillones de ISK a la coalición mercenaria para que empezasen a mejorar sus naves, a construir nuevas naves, a toda la pesca, ¿vale? Así que poco a poco la coalición mercenaria se fue haciendo con una gran flota. Lenny Kravitz vio que no era suficiente. Muy a su pesar, se dio cuenta de que tardarían años en construir lo que es la coalición mercenaria, todas las tropas que necesitaban para derrotar al Imperio. Así que tuvo que darle vueltas, le dio vueltas y llegó a un plan bastante inteligente. Lo primero que hizo fue reunir a toda la asociación de I-Want ISK. Recordemos que I-Want ISK son como los Illuminati, por así decirlo, es decir, manejan tantísimo dinero que nadie conoce quién está detrás de las cuentas, que nadie sabe de verdad quién está manejando y que por regla general trabajan siempre solos e intentan dar los mínimos datos posibles para evitar ataques o evitar lo que sea. Pero sí, lo consiguió. Hizo una reunión y reunió a dos de los miembros más importantes de I-Want ISK, que pueden ser también de los miembros más ricos de todo el EVE Online. Y les comentó que él quería acabar con el Imperio. No le gustaba nada cómo lo estaban haciendo, no le gustaba nada cómo estaban actuando, cómo estaban adueñándose del juego entero y que quería acabar con ellos. Y que si por favor le podrían ceder
parte del dinero de I-Want ISK. Recordemos que I-Want ISK tiene millones y millones y millones. A lo que, sorprendentemente, y la verdad es que bastante extrañamente, los dos miembros respondieron rápidamente con un sí. Y no solo eso, sino que tenían preparada ya la nave y le dieron todo el dinero que le hizo falta. Un movimiento bastante extraño, pero que bueno, Lenny Kravitz agradeció bastante. ¿Por qué? Porque con este dinero ya podía empezar a mover de verdad los hilos. Mientras la coalición mercenaria seguía construyendo lo que es su flota, decidió que necesitaba más efectivos. Así que se dedicó a hablar con otras organizaciones mercenarias, no solo estas, sino otras organizaciones como la Organización de Asesinos o los Ases Mercenarios, también organizaciones muy potentes que tenían grandes ejércitos y que, sumando el de los 3 ejércitos mercenarios, quizás podría conseguir hacer algo contra el Imperio. Lenny Kravitz claramente le ofreció todo el dinero que necesitasen, simple y llanamente. Les dijo, ¿por qué? Porque los mercenarios se mueven solamente por el dinero, ¿vale? Eso es algo que sabemos, son grupos que se dedican a saquear y que se la pela todo lo demás. Así que con estas alianzas mercenarias, lo que hizo fue que todas fuesen trabajando en crear grandes ejércitos. Hizo unos cálculos aproximados y le salía al día ni más ni menos que a 1.500 euros. Repito, a 1.500 euros el tener a todos estos mercenarios construyendo las naves, preparándolo y todo. Así que se puso manos a la obra. Claramente este movimiento no pasó desapercibido entre los ojos del Imperio. Recordemos el Mittani, ¿vale? Es muy importante. ¿Por qué? Porque Mittani tenía muchos espías. Y entonces, al ver realmente que estaban formándose estos ejércitos mercenarios, empezó a sospechar, así que lo que hizo fue llevarse a todos los otros espías que tenía en otras misiones y los concentró para que vigilasen a estos grupos mercenarios. Quería saber qué estaban tramando. El Imperio es una organización meritocrática, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que, por así decirlo, si haces muchas cosas bien, vas ascendiendo. ¿Qué implica esto? Que hay lameculos constantemente. Así que salieron diversos generales de diversas coaliciones, de diversas cosas, ofreciéndose a ir destruyendo todas las naves poco a poco, ¿vale? A mover su ejército, a ir destruyendo las naves antes de que acaben los ejércitos. Pero claro, son ejércitos mercenarios. ¿Qué implica eso? Que no tienen base, que no tienen un lugar fijo, que a lo mejor están construyendo un día una nave aquí y el otro día la están construyendo aquí. Si envían a todo el ejército, lo único que van a conseguir es destruir unas pocas de sus naves, ya que las tienen totalmente esparcidas, y no va a valer para nada. Así que Mittani dio la orden de que se les ignorase completamente. Realmente no eran para él un enemigo de verdad, era más bien como un intento desesperado. Claro, Mittani quizás no sabía la cantidad de dinero que tenían detrás estos jugadores. Así que él, como muchos habéis comentado, decidió seguir con la cabeza metida en su culo e ignorar completamente este gran ejército que se estaba formando aquí. Y lo que hizo fue sacar un Kickstarter, sí. Sacó un Kickstarter hablando de la batalla de la Fuente, que fue una de las grandes batallas en las que el Imperio se forjó, ¿vale? Y quiso hacer un libro, quiso hacer una película, quiso hacer diversas cosas. Entonces, pues eso, se puso a promocionarlo y a darle más bombo al Imperio, ignorando completamente este ejército en ciernes. Pasaron varios meses y Lenny ya tenía su ejército. Era un ejército gigantesco. Pero era el momento de aceptar la realidad. Llevaba 3 meses pagando, pues eso, 1.500 euros diarios, repito, 1.500 euros diarios para crearlo, y se dio cuenta de que estaba todavía bastante lejos del ejército que tenía el Imperio. El Imperio tiene demasiado tiempo, entonces en 3 meses no podían aspirar a igualarlo. Así que empezó a desarrollar un plan. Sabía que un ataque directo no era posible, ya que el ejército del Imperio era bastante superior, pese a que ellos tenían un ejército bastante potente. Así que empezó a pensar. Y así llegó al sector, ¿vale? Lo que es al sistema MOEE-8, que estaba protegido por Circle of Two, o sea, círculo de 2. Este sistema se encuentra aproximadamente por aquí y es una de las principales entradas desde lo que son toda la zona central, ¿vale? La zona de paz, la zona así, hacia los territorios del Imperio. Así que es una zona muy importante a nivel comercial. En vez de estar lo que es gestionado por el Imperio, está gestionada por este virreinato, o sea, Círculo de 2, que son claramente unos aliados del Imperio que llevan muchísimos años con ellos. Así que decidió que este debía de ser el primer ataque.
¿Cómo lo hizo? Y aquí empieza la magia del plan de Lenny. Los espías de Mitanni le dijeron que se estaba acercando un ejército a romper contra el Círculo de Dos, ¿vale? A luchar contra lo que es esta avanzadilla que tenían aquí. Y que era un ejército de los mercenarios liderado por el mismísimo Lenny. Tardarían todavía unas cuantas horas en llegar. Pero realmente a Mitanni le hizo mucha gracia. El ejército que traía Lenny era un ejército muy pequeño. Era una flota de naves, a ver, muy pequeña, entre muchas comillas. Era una flota de naves que si bien podría destruir a Círculo de Dos sin ningún tipo de problema, él solo tenía que mover a lo que es su flota principal y los destruiría sin ningún tipo de problema. Los generales alrededor de Mitanni estaban frotándose las manos, ¿vale? Era su momento, de hecho algunos ya estaban preparando las tropas para enviarlas allí y simplemente dejar en ridículo a Lenny y a todo IWAT ISK. Era una batalla claramente ganada. De hecho, Mitanni se sentía incluso decepcionado. Esto es lo máximo, esto era lo único a lo que se iba a enfrentar de verdad el Imperio. Esto es lo que tenía preparado todo el resto de jugadores que llevaban preparando meses. Un simple ataque frontal a un puesto fronterizo que solo sirve para comerciar y que está lejísimos de la capital. Mitanni se sentía decepcionado. Así que se puso a pensar. No tiene sentido esta maniobra, estuvo pensando. Así que ordenó rápidamente a todos sus generales que no moviesen a nadie, que se quedasen totalmente quietos. Y lo que hizo Mitanni fue coger y llamar a todos sus espías, a todos los espías que tenía por todo el mundo. Mientras tanto, Lenny llegaba a Círculo de Dos y empezaba a atacar. Recordemos que podía tardar horas en atacar, ¿vale? Las batallas son lentas. Y aquí empezó esta batalla. En ese momento, el general de Círculo de Dos cogió y llamó a Mitanni y le dijo: oye, necesito ayuda. Esta gente me puede destruir, para eso estoy en el virreinato, ¿vale? Para eso estoy en el... asociado al imperio, para que me ayudéis en este tipo de cosas. Y Mitanni dijo que no iba a hacer nada hasta que él lo decidiese. Mitanni se juntó con todos sus espías, a los que preguntó: oye, esta gente... ¿qué está construyendo? O sea, ¿qué ha construido? ¿Cuáles son sus movimientos? Y efectivamente, vieron que no encajaba, que aquí había muchas menos naves de las que habían estado construyendo estos 3 meses, que no tiene sentido. Y Mitanni empezó a sospechar. Así que pidió a sus espías, lo primero, un informe completo de todos los agujeros de gusano, recordemos los agujeros de gusano, que estaban cerca de la capital del imperio. Se la dieron y pidió a sus espías que empezasen a dar saltos y a investigar a dónde estaban llevando. Al cabo de media hora, Mitanni descubrió la verdad. El plan de Lenny no era tan simple. Lenny contaba con que Mitanni moviese al ejército, moviese a todo su ejército para destruir sin ningún tipo de problema esta supuesta rebelión, ¿vale? Mitanni enviaría a todo su ejército y posiblemente tanto él como todas las tropas acabarían muriendo. Pero ese no era su plan. Lenny tenía un plan mayor, ya que, como descubrieron los espías de Mitanni, a un par de saltos de gusano había otro ejército mercenario esperando. ¿Cuál era el plan de Lenny? Simple y llanamente, cuando moviese su ejército a luchar contra Lenny, este ejército mercenario cogería por uno de los agujeros de gusano y atacaría directamente a la capital, ya que este ejército no era lo suficientemente potente como para acabar con todas las flotas, pero sin embargo, si conseguía destruir la capital del imperio, conseguirían una victoria moral que quizás hacía a la gente levantarse y un poco buscar así la revolución. Mitanni esbozó una sonrisa. Había descubierto el plan, sabía perfectamente qué es lo que tenía preparado Lenny y realmente lo descubrió sin mucho esfuerzo, así que decidió él responder. Círculo de Dos estaba siendo completa, total y absolutamente masacrado. Su general estaba pidiéndole por favor a Mitanni que enviase tropas de refuerzo, pero no solo eso, sino que los generales alrededor de Mitanni estaban diciendo que no fuese tonto, que cogiese su tropa principal y lo que hiciese fue enviarla contra las tropas principales de los mercenarios y así las aniquilaría sin problema. Pero Mitanni tenía un plan mucho más inteligente y mucho más elaborado. Así que dijo que nadie del imperio moviese ni una sola puta nave de su lugar, a riesgo de ser excluido completamente. Lenny empezó a impacientarse, se quedaba extrañado. ¿Por qué? Porque Círculo de Dos había caído. Había sido masacrado prácticamente sin ningún tipo de problema. Y ahora mismo, las naves de Círculo de Dos habían sido destruidas y ahora mismo estaban los ejércitos mercenarios
simplemente regodeándose, ya que esta, al ser una zona tan comercial, tenía muchísimas riquezas. Así que los ejércitos mercenarios estaban dando vueltas por ahí y llevándose todo lo que podían. Y Mitanni seguía sin hacer nada. Dijo, esperaros. Este ejército empezó a impacientarse. Estaban comunicándose con Lenny diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros aquí parados? No podemos atacar ahí porque tienen todavía la flota. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Lenny dijo, tenemos que esperarnos. Lenny empezó a sentir bastante nerviosismo porque vio que se le estaba yendo de las manos. Y como mercenarios que son, pasó lo que tenía que pasar. Estos dijeron que habían conseguido círculo de dos, habían conseguido este sector que era uno de los sectores más importantes y que no podían atacar al imperio. Era una tontería porque tenía toda su flota. Entonces lo que empezaron a hacer, al fin y al cabo, siendo mercenarios, en contra de lo que decía Lenny, fue enviar sus tropas a la región de Círculo de Dos porque también querían saquear. No puede ser que ellos estaban aquí parados sin hacer absolutamente nada y sin embargo los otros mercenarios estaban haciéndose de oro. Así que las hordas mercenarias poco a poco empezaron a dirigirse al sector de Círculo de Dos. Lenny estaba viendo que se le estaba yendo de las manos. No solo por eso, no solo por esto, sino porque las simples facciones de distintos mercenarios se estaban empezando a pelear incluso entre ellas en pequeñas escaramuzas para ver quién se llevaba más o quién se llevaba menos. Realmente veía que ya no tenía ningún tipo de control. Había ganado esta batalla, pero no tenía ningún control sobre sus tropas que estaban arrasando todo lo que podían. Entonces, Mitanni decidió actuar. Pidió a todos sus generales que le enviasen a todos los pilotos que llevasen menos de un mes dentro de lo que es el juego, es decir, pilotos totalmente sin experiencia. Todos estos pilotos se presentaron delante de Mitanni y Mitanni les dio una orden muy clara. A cada uno de ellos lo envió a un sector cercano al sector de Círculo de Dos. No el sector de Círculo de Dos, sino un sector que estaba relativamente cerca, ¿vale? Y les dijo que alrededor que esperasen y que no hiciesen absolutamente nada. Lenny empezó a ver movimiento y empezó a extrañarse. Pidió por favor a sus ejércitos que se reagrupasen, pero los ejércitos vieron lo que había enviado, que eran simplemente unos jugadores con unas naves de pacotilla que acababan de empezar, que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, y no vieron peligro. Así que los ejércitos llegaron al sector de Círculo de Dos y empezaron también a saquear todo lo que podían. Justo cuando entraron todos los ejércitos y estaban completamente desperdigados por el sector, Mitanni empezó su plan. Pidió a todas las naves pequeñas de gente sin experiencia, ¿vale? Recordemos, no que fuesen al sector de Círculo de Dos a atacar. No, ni mucho menos. Pidió que empezasen a hacer todo lo que se le ocurriera en su sector. Mitanni es una mente estratégica tan brillante que entiende el juego a distintos niveles. Entonces, al tener aquí tal conglomeración de naves, y no solo eso, sino a todo alrededor, tener otras naves que se dedicaban a hacer saltos espaciales, a conseguir recursos, a estar dando vueltas y todo, lo que consiguió fue lo siguiente. Metió tanta presión al servidor que empezó a laguearse muchísimo, porque sumado los asaltos de esta gente más las naves, el servidor no podía más. La gente iba con muchísimo lag. Entonces, en ese momento, ¿qué hizo Mitanni? No le hizo falta mover a su tropa, no le hizo falta nada. Envió unos bombarderos al sector de Círculo de Dos, envió unos bombarderos que se pusieron en la puerta estelar. Los bombarderos sabían perfectamente dónde estaban las otras naves, pero las otras naves no sabían dónde estaban los bombarderos debido al lag. Y empezaron a atacar una por una a todas las naves que estaban completamente desperdigadas de los mercenarios por todo el sector. Lenny empezó a desesperar. Pidió por favor a los generales mercenarios que se reagrupasen, pero debido al lag, debido al follón, eso era un infierno. Los mercenarios que podían cogían con lo que habían robado y se iban lejos, no tenían ningún tipo de compromiso, ellos solo estaban aquí por el dinero. Y los que se quedaban eran masacrados por los bombarderos del imperio. Así Lenny se dio cuenta del gran error que había cometido. No tenía ningún tipo de control sobre los mercenarios, y no solo esto, sino que miles y miles y miles de dólares que había invertido estaban siendo destruidos cuando lo que es su ejército mercenario no había destruido literalmente ni una sola nave del imperio. Había acabado con Círculo de Dos, que eran ni más ni menos que una coalición que tenían por ahí, pero no habían tocado ni una sola nave del imperio y estaban siendo arrasados
totalmente siendo bombardeados, y no solo eso, sino que Mittani ni se había dignado a enviar a sus titanes o a sus grandes naves, no, había enviado unos bombarderos que estaban uno por uno, pum, 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 mientras todo su ejército corría como pollo descabezado, intentando llevarse todo lo que podía e incluso seguían peleándose entre ellos. Lenny estaba destrozado, había sido humillado totalmente y había descubierto realmente que no tenía nada que hacer contra Mittani. No le hizo falta más que unos cuantos jugadores que pusiesen un poco de lag en el servidor para ser total y absolutamente humillado. Después de meses y meses y miles de euros perdidos. Lenny Kravitz estaba humillado completamente, así que empezó a actuar a la desesperada. Cogió y lo primero que hizo fue intentar ponerse en contacto con los otros miembros de iWant ISK, ¿vale? Los que le dieron el dinero para decir, mira, nos están humillando aquí, por favor necesitamos ayuda, enviad las tropas. Y ninguno le respondió la llamada. No es que le dijesen que no, es que ni le respondió la llamada. Entonces Lenny empezó a pensar y se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta de que él en sí no tenía nada en contra del Imperio, en ningún momento había tenido nada, sino que la sensación había sido más que nada por sus compañeros de iWant ISK, los mismos que le habían dado el dinero, que eran los que estaban diciendo, joder, el Imperio, nos está puteando el Imperio, debemos de destruir el Imperio, y que en cierta manera fueron ellos los que le influenciaron a él a tomar esta decisión. No solo eso, ¿y si todo este plan había sido desde el principio obra de Mittani, que realmente tenía comprados a los de iWant ISK y lo que necesitaba era una simple rebelión sin pies ni cabeza para que el Imperio la destrozase completamente y así nadie más osase volver a enfrentarse a él? Quizás era una maniobra genial de Mittani para dejarlo en ridículo. Las naves caían una tras otra y él entraba más en cólera. No tenía a nadie y estaba completamente solo, esperando su final. Había sido traicionado por sus compañeros de iWant ISK y le habían tomado el pelo como habían querido. Así que de repente recibió un mensaje, una llamada. Sabía quién era, o quería saberlo. Estaba convencido, o sea, claramente era Mittani, que se ponía en contacto con él para trazar algún tipo de plan que tenía Mittani en la cabeza. Quizás lo obligase a rendirse, a rendir pleitesía, le dejase en ridículo o cualquier historia. Estaba claro que Mittani tenía todo esto planeado desde el principio y ahora solo era su último movimiento. Lenny estuvo pensando, ¿qué haría? ¿Qué va a hacer? ¿Rendir pleitesía? Y ya hasta al fin y al cabo, bueno, pues le han derrotado, han sido más inteligentes que él y tanto Mittani como sus compañeros de iWant ISK lo han tomado como cabeza de turco, o sea, es como un teatrillo que ellos tenían orquestado. Entonces pensó y dijo, esto al fin y al cabo es un juego, ¿vale? Quiero decir, mañana me voy a levantar, pensaba Lenny, y no me va a influir absolutamente en nada. ¿He perdido dinero? Bueno, ¿qué es el dinero? Así que decidió plantarle cara. Cuando cogiese el teléfono a Mittani, le diría que se fuese a tomar por culo, que al fin y al cabo él se sentía como que había sembrado una pequeña semilla de rebelión y que quizás dentro de algún tiempo alguien tomaría esta semilla y le tomaría a él como ejemplo de cabeza, de decir, se fue de frente, intentó derrotar al Imperio pese a que no lo consiguió y quizás el siguiente lo consiguiese. Así que se dispuso a plantarle las 40 a Mittani y le cogió el teléfono y le dijo, Mittani, a lo que respondió la voz. ¿Mittani? ¿Quién es ese? Y echó a reírse. Lenny estaba completamente descolocado. ¿Quién le estaba llamando? Le preguntó, ¿quién eres? Y respondió, soy Kila B. En español traducido, Kila Abeja. Parece que necesitas ayuda, le dijo a Lenny. Lenny dijo que sí. A lo que dijo Kila B, Kila Abeja, no te preocupes, yo me encargo. Y de repente, de decenas de lugares del mundo empezaron a aparecer titanes gigantescas que empezaron a atacar el Imperio. En ese momento, Mittani vio cómo estaban siendo atacados y quizás por primera vez desde que estaba jugando al EVE Online sintió verdadero y absoluto miedo. Y aquí lo dejamos. La semana que viene continuaremos con la guerra de las abejas. E intentan dar los mínimos datos posibles para evitar ataques o evitar lo que sea. Pero sí, lo consiguió.
hizo una reunión y reunió a dos de los miembros más importantes de iWant ISK, que pueden ser también de los miembros más ricos de todo el EVE Online. Y les comentó que él quería acabar con el Imperio. No le gustaba nada cómo lo estaban haciendo, no le gustaba nada cómo estaban actuando, cómo estaban adueñándose del juego entero y que quería acabar con ellos. Y que si por favor le podrían ceder parte del dinero de iWant ISK. Recordemos que iWant ISK tiene millones y millones y millones. A lo que, sorprendentemente, y la verdad es que bastante extrañamente, los dos miembros respondieron rápidamente con un sí. Y no solo eso, sino que tenían preparada ya la nave y le dieron todo el dinero que le hizo falta. Un movimiento bastante extraño, pero que bueno, Lenny Kravitz agradeció bastante. ¿Por qué? Porque con este dinero ya podía empezar a mover de verdad los hilos. Mientras la coalición mercenaria seguía construyendo lo que es su flota, decidió que necesitaba más efectivos. Así que se dedicó a hablar con otras organizaciones mercenarias, no solo estas, sino otras organizaciones como la Organización de Asesinos o los Ases Mercenarios, también organizaciones muy potentes que tenían grandes ejércitos y que sumando el de los 3 ejércitos mercenarios quizás podría conseguir hacer algo contra el Imperio. Lenny Kravitz claramente le ofreció todo el dinero que necesitasen, simple y llanamente. Les dijo, ¿por qué? Porque los mercenarios se mueven solamente por el dinero, ¿vale? Eso es algo que sabemos, son grupos que se dedican a saquear y que se la pela todo lo demás. Así que con estas alianzas mercenarias, lo que hizo fue que todas fuesen trabajando en crear grandes ejércitos. Hizo unos cálculos aproximados y le salía al día ni más ni menos que a 1.500 euros. Repito, a 1.500 euros el tener a todos estos mercenarios construyendo las naves, preparándolo y todo. Así que se puso manos a la obra. Claramente este movimiento no pasó desapercibido entre los ojos del Imperio. Recordemos el Mittani, ¿vale? Es muy importante. ¿Por qué? Porque Mittani tenía muchos espías. Y entonces, al ver realmente que estaban formándose estos ejércitos mercenarios, empezó a sospechar, así que lo que hizo fue llevarse a todos los otros espías que tenía en otras misiones y los concentró para que vigilasen a estos grupos mercenarios. Quería saber qué estaban tramando. El Imperio es una organización meritocrática, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que, por así decirlo, si haces muchas cosas bien, vas ascendiendo. ¿Qué implica esto? Que hay lameculos constantemente. Así que salieron diversos generales de diversas coaliciones, de diversas cosas, ofreciéndose a ir destruyendo todas las naves poco a poco, ¿vale? A mover su ejército, a ir destruyendo las naves antes de que acaben. Como podréis estar viendo, excepto la zona del centro, lo que es toda la zona del norte, toda la zona del oeste, perdón, y toda la zona del sur, está dominada por el Imperio. Aquí tenemos a Mittani, ni más ni menos que con su gran flota en lo que es la base del Imperio. Toda esta zona de aquí, sin embargo, son, por así decirlo, de distintas organizaciones, de distintas alianzas, ¿vale? Todo lo demás está repartido. Más adelante, si tenemos que ver alguna, pues ya la veremos más tranquilamente. He de decir que todo esto no es solo del Imperio, es del Imperio y, por así decirlo, sus virreinatos, como expliqué en el capítulo anterior, ¿vale? Lo que es toda esta zona sí es el Imperio, y todas las demás zonas son, pues eso, distintas alianzas que han rendido pleitesía. Es decir, lo que es el Imperio en sí domina mucho más de la mitad de todo el universo y el resto se reparte entre decenas, si no cientos de otro tipo de alianzas. Justo en el lado opuesto tenemos ni más ni menos que a iWant ISK, como expliqué en el vídeo anterior, ¿vale? En el que nos encontramos ni más ni menos que a Lenny Kravitz 2, hablando con el jefe de la Mercenary Coalition, ¿vale? Ahí fue justamente donde lo dejamos y donde vamos a continuar ahora. Lenny le había preguntado al jefe de la organización mercenaria cuánto costaría comprar toda su organización para derrocar al Imperio. A lo que, de una manera bastante acertada, el jefe de la coalición mercenaria se echó a reír. Dijo que eso era imposible, que ni todas sus tropas ni todas sus naves serían capaces contra el Imperio, era demasiado grande. Y entonces Lenny replanteó la pregunta. Dijo, vale, vamos a mirarlo desde otro punto de vista. ¿Cuánto dinero os haría falta a vosotros, la coalición mercenaria, para mejorar vuestras naves y conseguir así destrozar al Imperio? Y ahí dijo el hombre,
Bueno, aquí ya podemos empezar a negociar. Y así empezó la amenaza fantasma. Lenny Kravitz empezó a pagarle millonadas, trillones y trillones de ISK a la coalición mercenaria para que empezasen a mejorar sus naves, a construir nuevas naves, a toda la pesca, ¿vale? Así que poco a poco la coalición mercenaria se fue haciendo con una gran flota. Lenny Kravitz vio que no era suficiente, muy a su pesar, se dio cuenta de que tardarían años en construir lo que es la coalición mercenaria, todas las tropas que necesitaban para derrotar al imperio. Así que tuvo que darle vueltas, le dio vueltas y llegó a un plan bastante inteligente. Lo primero que hizo fue reunir a toda la asociación de IWant ISK. Recordemos que IWant ISK son como los Illuminati, por así decirlo, es decir, manejan tantísimo dinero que nadie conoce quién está detrás de las cuentas, que nadie sabe de verdad quién está manejando y que por regla general trabajan siempre solos. Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodas porque como estaréis viendo, hoy ha vuelto la guerra de las abejas, una nueva esperanza. Así que vamos a seguir con esta historia, esta vez con un mapa interactivo. ¿Por qué? Porque lo veo necesario para los siguientes movimientos que os voy a contar. Primero os voy a explicar un poco qué estáis viendo. Estáis viendo a grandísimos rasgos, lógicamente, lo que es el mapa del universo de EVE Online, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por regla general, en todo este centro, ¿vale? En toda esta parte de aquí, es la parte, por así decirlo, la parte neutral. En toda esta parte no hay facciones ni nada porque son las facciones del mismo lore del juego, ¿vale? De la misma historia, por así decirlo. Entonces ahí no puede haber nada, son las distintas facciones normales las que pelean entre ellas, con las historias, con las aventuras. Y claro, a todo alrededor, a lo largo de todo alrededor, hay miles y miles de sistemas dispuestos a ser invadidos o a ser colonizados. Cada punto de estos es un sistema con su estrella, su sol o sus distintos soles, sus planetas, sus lunas, sus estaciones espaciales. Es una locura de grande. Quizás en otro vídeo más adelante os enseño un poco lo grande que es este mapa. Pero bueno, vamos a comentar un poco.